por qué estamos entrevistando a Beatriz, una arquitecta, y la pregunta es, ¿cómo te encontraste vos con la psicología social? La verdad que es una alegría enorme poder conversar estos temas. Me ha llevado esta propuesta a repensar todo el día en la temática, pero porque uno revisa la vida de uno, eso es lo que sucede. Yo lo primero que te diría es que yo no he sido alumna oficial e institucional de la escuela. Por lo tanto, tengo una formación como de costado, en el sentido de que lo que yo creo que me ha influenciado enormemente, todo el pensamiento de Pichón Rivière y todas las concepciones de su pensamiento, eh, lo he ido recibiendo, digamos, en diferentes momentos y de vínculos y relaciones con muchos de los profesores y de los directores de vuestra escuela. En particular, quiero decir que la participación en el video que se hizo en el año 92, en el encuentro, en las jornadas que se hicieron ese año, que se llamaron Balances y Desafíos de la década del 90, el trabajar junto con Ana para pensar el guión y después la búsqueda de todo ese material y su elaboración, la verdad que me hundió me metió en la problemática. Eso fue muy importante y me hizo ver una cantidad de cosas o sistematizar, si se quiere, una cantidad de cosas que yo no las tenía desarmadas. Hiciste un curso acelerado, digamos, de psicología social. Efectivamente, era impresionante, digamos, debo tener por ahí mis apuntes de todo lo que iba tomando. Pero yo lo que primero pensaba era que tenía que decir que a mí la psicología me ayudó, la psicología social, me ayudó a reconfigurar la matriz de aprendizaje que yo traía de las disciplinas como se enseñan en la facultad. Ujú. Eso es lo primero que quiero decir. Digo, fue muy importante para mí. A ver, y contá un Eh, poquito, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es esto de reconfigurar tus matrices de aprendizaje? Es muy Bien, viste que interesante. estoy con los conceptos afinada. No, eh, nuestra facultad, en particular hasta la década del 90, previo a la enorme crisis del 2001, daba y continúa en muchos aspectos así, da una formación acontextual, asocial, apolítica, neutral. Ah, Te dije sí. todo. Por lo tanto, eh, encontrar fundamentos de un esquema conceptual que permitiera pensarla de otra manera, para mí fue muy importante, porque me reubicaba de nuevo con un nuevo sentido a la profesión, porque predominan conceptos de eh, abstractos, sin sociedad, con modelos de referencias de cualquier parte que se adoptan, digamos, y en consecuencia poder tener fundamentos para debatir eso, primero para armarse uno con una posición y después para debatir eso y poder llevarlo adelante en las cátedras y en las escuelas, la verdad que fue muy importante. Ujú. ¿Por qué fue muy importante? Porque yo hace 40 años que doy clase en esa facultad, o sea que he vivido muchas épocas en esa facultad. Y he sido ayudante, he hecho toda la lista hasta llegar a profesor. Cuando he tenido posibilidades de rearmar los contenidos y las metodologías de las materias, me guié por la psicología social. Ujú. Eso es lo principal. Me guié en dos sentidos. En el sentido del contenido, de cómo enfocar los contenidos, y en el sentido metodológico de la enseñanza-aprendizaje, los dos aspectos. Y, por ejemplo, eh, yo soy docente de una materia que se llama conocimiento proyectual, que es de primer año, y que es una materia que se dicta para todos los estudiantes de todas las carreras de proyecto, no solo arquitectura, todos los diseños. Eso nos obligó a pensar integradamente,
a todas las indumentaria, diseño gráfico, imagen y sonido, paisaje, industrial, arquitectura, pensar una formación, una introducción integrada. Eso para mí fue un desafío gigantesco. Y entonces yo decidí proponer un proyecto pedagógico que partiera no de las disciplinas, ahora voy a decirte por qué, de las disciplinas, sino del habitar en forma integrada y trabajar el estudio del habitar en forma integrada mirando la vida cotidiana de los estudiantes. Sobre la base de la vida cotidiana de los estudiantes, íbamos después desarrollando en esa vida cotidiana integral, ahora te voy a explicar cómo lo hacíamos, los campos de actuación que se iban diferenciando. Y entonces, pero que entre todos podían dar satisfacción o no a las necesidades y a las actividades concretas que se desarrollaban. Claro. Todo eso es psicología social. Mira. Entonces, todo, la cotidianeidad, estudiar las prácticas, cómo se organiza, tuve que estudiar las prácticas sociales, yo he leído todos los libros de ustedes, cómo definir prácticas sociales, cómo analizarlas, trabajamos, empezamos, o sea, se entiende, digamos, en vez de empezar por la disciplina, empezamos por el hábitat y su integración, eso es. Ajá. Trabajamos no con referencias y necesidades así distintas y extrañas, o de algunas clases sociales y de otras no, sino con la vida cotidiana de los propios estudiantes. Entonces, estudiábamos, eso para mí fue muy importante, a tal punto que el primer material bibliográfico que les damos a los estudiantes es Crítica a la vida cotidiana de Ana. Ah, mira vos, mira Seleccionamos vos. un pedazo, porque no podemos darle todo, porque nos vamos de materia, pero seleccionamos un tramo del texto para Sí. fundamentar por qué es lo que van a desarrollar. ¿Qué van a desarrollar? Van a desarrollar eso que está explicado ahí. ¿Y Y cómo lo entonces, toman los alumnos? Digamos que vienen por ahí, esperan otro tipo de propuesta y aparece esto, es novedoso, es sorprendente, a ¿cómo? ver, los estudiantes de en nuestra facultad esa materia tiene 16 cátedras distintas. No Ah, la eligen, entran. Por lo tanto, le reciben el contenido. Después se darán cuenta más adelante, o cuando hablan con sus compañeros, que la cátedra al lado están haciendo otra cosa. claro, Pero, y tenemos un programa compartido, más o menos conceptual, que todo el mundo respeta, pero que cada uno lo va mirando desde su enfoque. Eh, los estudiantes inicialmente, en realidad, bajamos toda esa historia de crítica a la vida cotidiana a ejercitaciones concretas que permitan entrar por la vida cotidiana, identificar actividades, espacios de actividad y espacios de relación, decimos nosotros, y en ellos identificar los campos de actuación del diseño en forma integral. Eso quiere decir lo siguiente, campos de actividad, nosotros decimos, en la vida cotidiana actual, encontramos campos de actividad que son, o prácticas sociales, que son el ocio, la educación, el trabajo, la vida familiar, sí, el traslado, incorporamos el traslado, porque era una cosa claro, muy importante en esta ciudad. total. Y esas actividades se desarrollan en diferentes espacios de relación. Entonces podía ser solos o en familia o con grupalidad de distintos tipos, ¿no? En consecuencia, les hacemos elegir, cada uno elige una actividad primero que desarrolla solo en su casa y la tiene que registrar en forma completa, dibujan, en forma completa con todas las cosas que la hacen posible. Y la hacen posible una espacialidad, un equipamiento, una indumentaria, unas formas de comunicación, capaz que son publicitarias, porque son los cartelitos que hay o alguna otra comunicación, y entonces miran todo ese campo. Entonces primero lo ven en esa escala, actividad en la casa y individual. Después pasamos a una actividad grupal en la propia casa y después pasamos a mirar una actividad en la ciudad. Y registran desde el recorrido que hay desde su casa a la facultad
todos los campos de actuación del diseño que permiten que se desarrolle ese traslado. Es súper complejo, todavía no hemos entrado a ninguna de las disciplinas, pero Pero es eso está fantástico. fundamental. Sí, es lindísimo, es hermoso. Y además, el otro que tiene, que es interesantísimo, es que nos ubica en situación. Vendríamos a ser sujetos situados. Todos Muy estos bien. niños viven en cualquier parte. En consecuencia, hay los estudiantes que vienen desde la ciudad universitaria de Belgrano. Tardan 15 minutos, pueden venir en bicicleta si quieren. Pero están los que vienen desde San Fernando, desde Virrey del Pino, y entonces nosotros les hacemos registrar en un plano, cuando vamos a hacer el trabajo del recorrido, en un plano único, donde vive cada uno, y hacer una rayita de cómo es su trayectoria a la facultad. Entonces, para ubicarse distintos espacios sociales, distintas materialidades del hábitat, distintas distancias, una enorme heterogeneidad que es la que vive la ciudad y donde viven todos estos chicos que después vamos a tener que trabajar sobre sus profesiones. Entonces, en ese sentido, ves que es todo cosas que yo he ido aprendiendo del enfoque de la psicología social. ¿Por qué razón lo hacemos? Por qué yo sostengo que hay que hacer eso? Porque si en primer año yo empiezo a mostrarle los edificios significativos hechos por los grandes arquitectos en Europa, chao, cambió. Por eso digo matriz de aprendizaje, porque cambió totalmente. Entraron de otra manera al problema. En cambio, así entran integralmente y entran a partir de las necesidades, porque entonces uno dice, esta práctica social concreta, bañarse a la mañana, desayunar en la casa, ¿qué necesita? ¿Qué hay? ¿Qué esa actividad? ¿Qué requiere para poder resolverse? Entonces Claro, trabajamos con el concepto de necesidad. Entonces, y de satisfacción, eso sería el otro concepto, necesidad de satisfacción. Todo esto tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que nosotros decimos que estudiamos el habitar dentro de un hábitat, que es es la materialización de la espacialidad habitable, que tiene que contener todas las actividades y las necesidades humanas. A partir de eso podemos discutir si las contiene o no, si claro, está, sí. y desarrollamos. Entonces, para mí, esa matriz en esa materia fue totalmente decisiva. Después no te voy a contar todo lo que sigue, pero hemos desarrollado bibliografía específica sobre estos aspectos. Y incluso los docentes en la pandemia hicimos un seminario interno donde estudiamos nuevamente en forma completa lo de Ana, de crítica el De la vida texto, cotidiana. y también estudiamos un libro muy viejo ya, que es el de Josefina sobre la localidad en Tucumán. Claro, Doña Rosa, claro, una mujer del noroeste argentino. Vida cotidiana en el noroeste. Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, porque eso también permite que cada estudiante valore su propia vida cotidiana, no tenga ocultamiento porque le parezca que es inferior, más fea, menos prolija, no tiene las cosas que ahí se necesitan. Entonces, en Claro. ese sentido, entramos desde ahí. Eso para mí es muy importante. Hay muchos estudiantes que eso les influye, después al año siguiente entran al mar de esa facultad que, bueno, tiene distintos enfoques. Y esta historia de comprender la arquitectura y el diseño como el entorno material el entorno material y simbólico del habitar, eso para nosotros es otro concepto muy importante. Entonces, fíjate que en poquitas clases hemos visto necesidad, prácticas sociales, cómo se organiza la vida cotidiana, situado en contexto, todo, muy complejamente en una ejercitación inicial. Qué interesante. Eso, eso fue muy importante, me lo permitió el estudiar las cosas que ustedes plantean. Claro, claro. ¿Es una materia cuatrimestral? ¿Es una materia anual? Anual, anual. Anual. Ah, Sí, así pero que, digamos, los alumnos tienen bastante tiempo, digamos, para ir, ¿cómo puedo decir?, internalizando ese modo de pensar. Porque vos decís, vos cambiaste de alguna manera tu matriz de aprendizaje y de alguna manera es intentar que los alumnos también vean, digamos, desde otro lugar
la profesión, sea cual sea digamos, la carrera que vayan a seguir, ¿no es cierto?, en relación al diseño. Exactamente, exactamente. Entonces, como ves, ahí yo me iba notando los distintos conceptos con los que ya empezábamos a integrar esa ejercitación. Por otro lado, está el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese proceso, el proceso es grupal, trabajamos mucho la constitución de la grupalidad para el aprendizaje y trabajamos mucho la responsabilidad compartida en ese sentido y cómo aprendemos todos juntos y se construye el conocimiento de conjunto y trabajamos mucho con muchas de las ideas de la educación de Freire en el Claro. sentido de elaborar preguntas, desarrollar prácticas, hacer descubrimientos que investiguen y descubran. Bueno, o sea que en ese sentido es súper interesante. Te tengo que decir que son 500 estudiantes y cada Ajá. docente tiene 5. Por lo tanto, tenés 500 chicos haciendo ese tipo de cosas. Pero hay 8.000 estudiantes en esa materia. Digo, para No, que veas que es me sorprende, la un. verdad, es inmenso la población, qué bárbaro, qué bárbaro. Pero eso, desde el punto de vista psicológico, tiene una cosa muy importante, que es que en la forma de ingresar muchas veces en las carreras, las otras cátedras, desarrollan, por ejemplo, empiezan con ejercitaciones de creatividad. Y Ajá. eso inmediatamente deja fuera una parte, porque los alumnos que vienen de clases sociales más acomodadas, que han tenido mejores formaciones de colegio secundario, tienen mayores capacidades de elaboración con los cuentos, las narraciones y todas las cosas vinculadas a la cultura general un poco más. Sí, sí, sí. Entonces, eso los deja fuera. Y además los hace entrar no por una cosa individual, porque ese es el otro tema que hay que discutir. Yo te dije acontextual, asocial, apolítica, sin compromiso alguno y abstracta. Bueno, el otro problema que tiene es la autoría individual. Ajá, Entonces, con su imaginación individual, como si las ideas cayeran del cielo y claro. no se fueran incorporando. Entonces, esa es otra problemática. ¿Cómo lograr desarrollar procesos en los cuales los estudiantes aprendan a co-pensar, a co-crear, ¿no? En dirección a futuros desarrollos más adelante. La forma de encarar esa forma digamos, partiendo de la creatividad, como vos decís, y que cada uno se las arregle con el background que trae, sería así, ¿no es cierto? En vez de esto del saber compartido, de entender que el conocimiento es un conocimiento social, que no es que nosotros lo que sabemos, es decir, viene desde siglos, digamos, sería así. Entonces, recuperar todos esos saberes es muy interesante, digamos, la manera como plantear la forma de esto del enseñar y del aprender, ¿no? Lo otro que estamos viendo ahí tiene que ver con el hecho de que sostenemos lo siguiente. El proyectar es un acto transformador, pero el proyectar en la actualidad se lo tiene asignado las profesiones. Pero resulta que el proyectar, como acto transformador, es una característica humana. Por Exacto. lo tanto, la mayoría de la sociedad está expropiada, en un sentido, de su capacidad de proyectar y está como atribuido a una profesión que entonces considera que su formación es individual, competitiva en el mercado, con sus ideas creativas de innovación, y que encima es una innovación no situada, porque podría ser una innovación situada. Claro. Entonces, una innovación no situada y que sale de alguna cosa innata de creatividad que tenga el estudiante. Entonces, ves que Exacto. son todos matrices que provocan un enorme dolor a los chicos. Ujú, ujú. Conocemos muchos casos de chicos que han ido a parar al psicólogo por estar en la materia, no en la Mira. nuestra, no sí en las otras. Sí, En la sí, nuestra tal vez alguno va. claro, claro. Eso por un lado. Y en relación con el acto, proyectar como acto transformador, tomamos lo de las características de la especie humana, cómo es, cómo se desarrolla, esto biopsicosocial, bueno, todos esos aspectos que están en los textos que plantean ustedes,
Claro. y estudiamos el hecho de que tenemos que hacer otra práctica profesional proyectual que pueda copensar y co-crear con lo que en nuestras universidades se llama usuarios, pero con las personas que son los sujetos de la necesidad al cual vos le vas a aportar el entorno material y simbólico, sería. Ujú, ujú, Bueno, ujú. eso es en la materia del ciclo básico común. Pero en nuestra facultad eso está en primer año. La materia siguiente es la del taller libre proyecto social. El taller libre proyecto social, yo digo, está en la Facultad de Arquitectura, no es de la Facultad de Arquitectura. Es Claro, una cátedra que se generó en el año 2001, producto de, frente a este tipo de formación que era dominante en el conjunto de la facultad, siempre hay alguien que se corre, pero lo dominante era esto, cómo hacer para eh, trabajar en las necesidades populares que habían emergido, digamos, en el medio del conflicto. claro. Necesidades de todo tipo, porque podían ser comunicacionales, de indumentaria, de producción, de vivienda, podría ser lo que quiera, porque había de todo. Y entonces, ¿cómo hacíamos para generar un tipo de espacio formativo que nos permitiera ir al encuentro de todas las organizaciones que se produjeron en esos años? Ujú. Entonces, nosotros creamos el Taller Libre Proyecto Social junto con un conjunto de docentes y estudiantes, y ese taller integró en su práctica pedagógica tres cosas que tiene la universidad separadas. La formación por un lado, la investigación y la extensión. Entonces nosotros desarrollábamos unos seminarios, seguimos desarrollándolo, unos seminarios donde trabajamos de nuevo estas ideas, porque Ujú. tenemos que trabajar de nuevo lo mismo, ahora te voy a decir el programa de la materia, porque tomamos a los alumnos que están terminando y yo digo que parecemos la Cruz Roja, porque es como los alumnos no dan más del tipo de formación. Les parece que es una profesión que carece de sentido, porque ¿cuánto podés estar vos para vender ropa, para generar, que se entiende? O sea, Claro. para generar cosa totalmente mercantil y frívola, digamos, en un sentido, o esteticista. En consecuencia, muchos de los chicos encuentran en este espacio, o encontraron a lo largo de los años, el año pasado cumplimos 20 años, un lugar de un nuevo sentido a lo que habían estado estudiando. Y Claro. entonces, ahí lo que hacemos es, empezamos trabajando integrando esto que ya te conté, pero ya con estudiantes que han pasado por sus carreras, trabajamos otras ideas de entrada. Una es el hecho de eh, que ese entorno material y simbólico está totalmente, es reflejo y expresión del orden sociohistórico. En consecuencia, tenemos que trabajar orden sociohistórico, porque si no, no saben qué es Claro. y cómo impacta, influye, interrelaciona para esa situación. Ese es un tema. Y el otro tema que tenemos es la comunidad. ¿Existe? ¿Cuál es? Hay una sola, hay varias. ¿Por qué? Porque la universidad, en el sentido de estar separada de la sociedad, estamos, en particular la nuestra, a su vez está metida Sí. ya en ciudad universitaria, separa a los estudiantes de su propio espacio vital, digamos, los separa. Sobre que ya la ciudad es bastante fragmentada, ¿no? Uno puede vivir en un lado y la familia en el otro, y uno puede no conocer a nadie de los que te rodea. Entonces, el tema de encontrar el concepto de comunidad, que cuando se puso la pandemia empezó a reconfigurarse, porque podía ser la comunidad el edificio donde estabas viviendo para evitar que alguien se muriera, digamos. Claro. Cambió, había escalas de comunidades. ¿Y qué te unía? Entonces, eso, ¿qué te une con otros? También es un tema que tenemos que trabajar. Entonces, nosotros empezamos con qué es comunidad, si son parte o no de la comunidad, y, y de qué tipo de comunidad. Empezamos con eso. Empezamos con qué sería una necesidad social, tiene que traer imágenes de una necesidad social y tiene que traer de un proyecto. Eso lo hacemos a propósito para que aparezca la decisión entre necesidad y proyecto, Claro. porque puede ser, qué sé yo, el Partenón, no sé, algo.
o un edificio importante, el Movistar Arena de Chacarita. claro. Entonces, pero que eso cómo está vinculado con la necesidad social. Ahí hay una relación. Y después estudiamos, bueno, cómo es el orden sociohistórico, cómo situarnos en ese orden, y trabajamos el concepto de, no, trabajamos cómo se organiza el pueblo para luchar por sus necesidades. Y Ah, bueno, hacemos un raconto desde la historia popular de la Argentina y trabajamos siempre, mucho una clase entera sobre la historia de la Argentina, entusiasmándolos para entender que todo, cuando vamos a trabajar en un lugar, hay que conocer contexto, situación, cómo se configuró y pensarlo históricamente. Y entonces, para poder comprender ese proceso, les hacemos hacer una ejercitación que después de haber repasado sobre la historia argentina y sus etapas, les hacemos ir a la familia y organizar 3 generaciones para atrás dónde estaba su familia en esa historia. qué Entonces vos va. decías, entonces, entonces ellos se ubican, esos serían los seminarios iniciales. Y después de hacer todo eso, nosotros vamos desarrollando acuerdos de trabajo con diferentes, llamémosle, organizaciones sociales en general. Pero entonces hemos trabajado con las fábricas recuperadas, con los movimientos desocupados, con las salas de salud, hemos trabajado con cooperativas textiles, hemos trabajado, no sé, te puedo dar el listado, enorme. Entonces, y hemos hecho de todo tipo de satisfactores, espacios de violencia contra la violencia de género, para el refugio de las mujeres, espacios para resolver el problema educativo. Hemos desarrollado consultorios de arquitectura en distintos barrios, donde la gente ponemos el arquitecto en distintos espacios sociales, como podrían haber un psicólogo. Entonces nosotros ofrecemos un arquitecto. Entonces un arquitecto que puede estar o en una sala de salud, o en un centro comunitario, o en las salas de salud son muy piolas. En ese sentido hemos hecho varias, en distintos lugares con distintos tipos de médicos. Y la gente viene y plantea su problemática y desarrollamos proyectos con ellos, proyectamos con ellos. Hemos Ajá. trabajado en la Villa 31, hemos trabajado en los procesos de reurbanización que se hicieron en las villas estos años, hemos trabajado, hemos aportado mucho cuando ha habido ocupaciones. Nosotros hicimos un proyecto cuando se generó lo de Guernica, en el Sí. año 2000, entonces hicimos un proyecto para ver si podíamos ¿En qué aportarles año fue lo de Guernica? Perdóname. 2020, Dos mil veinte. dije 2000, en el 2020. Entonces, de forma tal de poder, cuando se planteó la problemática, ver cómo se podía hacer para resolverla sin ir al desalojo. Y bueno, no se pudo, las condiciones políticas no dieron para que eso pudiera hacerse. Pero, eh, y entonces, ¿qué entra a aparecer en el estudiante? Los estudiantes, como trabajan su formación con necesidades abstractas, ¿no? Vos decís, bueno, ahora hacemos hacemos una escuela. En cambio acá trabajan con necesidades reales. Concreta, claro. Entonces, y trabajan el programa que se necesita de resolver, no dado por el docente, 10 aulas, 5 salitas, 3 baños, sino trabajado con la propia gente. Por lo tanto, tienen que estudiar el concepto de vínculo habilitante. Está ¿Ves? todo. Muy Yo sé que interesante. está todo. He sido buena alumna, aunque no, me deberían dar Sí, el título. ad honorem, obvio. Pero entonces, ¿en qué consiste un vínculo habilitante? Porque también hay una práctica donde uno va a los barrios y a donde vive el pueblo, llamémosle así, y a veces va como si fuera un investigador que va al zoológico. Entonces, ¿cómo haces para elaborar una relación vincular que te permita que te tengan confianza, que puedas trabajar con ellos, que desarrolles una actividad de pares complementarios? Ese es el otro debate. Alrededor de que aparece una discusión de que si vamos a un proyectar participativo o a un copensar o co-crear, se nos diluye la profesión, porque es la profesión esa que, ¿viste? Que crea solo. Claro. Entonces, le parece que no, y mis ideas, no, el problema es entonces, ¿cómo haces para elaborar algo con otros?
Y en ese sentido hemos ido estudiando a lo largo del tiempo, hemos ido conociendo otros espacios académicos, que ahora después te voy a contar, que también han hecho esto en América Latina, por lo tanto hemos estudiado cosas que han hecho otros y que Claro. conocen la psicología social. Escúchame, pero además en esta situación que vos planteás es también muy importante para lo que nosotros desde la psicología social llamamos el sujeto de la intervención, que sería recuperar el protagonismo de la gente, ¿no? Con este intercambio de saberes y entender las necesidades, ¿no? Que uno va por ahí con ideas preconcebidas, bueno, se necesita esto, lo otro, y las personas te dicen, no, mira, empecemos por otro lado, ¿verdad? Y ahí el protagonismo y también el fortalecimiento de la identidad de las personas con las cuales se trabaja, ¿no? Muy interesante, realmente. Y también hubo que estudiar el concepto de necesidad, porque hay necesidades tangibles e intangibles, necesidades explícitas y otras no explícitas. Entonces, todo ese aspecto para también poder desarrollar con mayor pertinencia en ese trabajo, en ese cotrabajo, lo que en realidad se necesita, porque por ejemplo, a nosotros nos ha pasado muchísimas veces que vamos a un barrio, vamos a una familia y nos dicen necesito una losa. Sí, Voy a decir una losa, ¿qué satisfactor es ese? ¿Satisfactor de qué necesidad es una losa? Entonces vos empezás a indagar cuál es el problema que resolvería la losa y a claro. veces es un satisfactor pertinente y a veces no, a veces el satisfactor es otro, qué sé yo, hacinamiento. Entonces dicen, hagamos una habitación arriba, pero capaz que si reconfigurabas la planta baja y la casa mejor, podía resolver el hacinamiento sin hacer el otro piso. O, por ejemplo, que dice, gente que dice, necesito que entre sol, ¿entendés? Entonces, así hagas la losa arriba, abajo no va a entrar el sol tampoco. Entonces, ¿cómo ves que hay un tema a su vez de indagar? Una vez nos pasó al revés en la Villa 31, en los consultorios de arquitectura, una de las chicas estaba trabajando con una familia y la familia, que vivía en una casita así, Diminuto. pequeñísima, quería tener ¿Una una barra? barra, una barra, una barra, sí. ¿Viste los espacios que dividen la cocina del comedor? Sí, sí, Una ah, barra. sí. No entraba ni por broma. Pero la pregunta era, ¿por qué se le había ocurrido una barra? ¿No? ¿Qué necesidad resolvía eso? O sea, ¿qué expectativa, qué tenía eso? Entonces, te digo que fue súper interesante pensar si eso estaba bien o mal, o si lo tenías que considerar o no considerar, o convencerlo de que no era posible, o había que generarlo. ¿Ve? Ujú. Eso es un tema muy interesante. Y otra cosa que hemos aprendido a hacer es a no despilfarrar, porque, por ejemplo, también en la Vida 31 estuvimos desarrollando unos consultorios con un programa que para las familias que tenían personas en situación de discapacidad, les Claro. daban, suponete, 1000 ladrillos, 4 chapas, 5 tirantes. Decían, bueno, muy bien, mejor en la casa. Entonces, hasta ahí llegaba la ayuda. No tenían profesionales que los ayudaran, entonces nosotros trabajamos con eso. Pero, ¿cómo hacías para hacer? Yo elaboré la frase, un vestido de novia con una cortina, para ver cómo hacíamos para optimizar, así, exprimir esos 1000 ladrillos con las 5 chapas para lograr resolver el problema que había en una casa que medía 2 por 10, una cosa así. No, y Entonces, además, como vos decís, donde había un discapacitado que tiene necesidades especiales de espacio, si es con silla de rueda, cómo la sacás, como, en fin. bueno, por eso te digo que ha sido una experiencia hermosa. Hemos trabajado desde casos familiares a cuestiones de grupos mayores o de incluso barrios enteros, digamos, en escalas diferentes. Eso ha Ujú. sido un proceso muy interesante. Lo mismo pasó con en las fábricas recuperadas. En las fábricas recuperadas, en general, lo que hemos trabajado está más vinculado a los procesos comunicacionales. Entonces, ¿cómo hacía una fábrica recuperada para hacer publicidad de sus productos? Claro, claro, Porque no va claro. a ser la misma publicidad que hace una que no es. Exacto. Entonces,
Entonces, ves que por eso te dije que como en nuestra facultad, no, eso no lo dije. Al taller libre, las dos materias, tanto la introductoria como la otra, hay alumnos de todas las carreras. Una porque están empezando y otra porque están saliendo. Y Ujú. entonces, cuando vamos a los lugares a conocer, a que conozcan, a que desarrollen, inicien el vínculo que los va a habilitar para poder trabajar, lo que pasa es que las necesidades pueden ser múltiples. Entonces nosotros decimos, vamos solo a no las carencias son múltiples, pero nosotros vamos a abordarlas desde lo que hemos desarrollado en el acuerdo de trabajo, que es desde nuestro aporte proyectual. No vamos a repartir comida, digamos, o a llevar ropa, vamos a otra cosa. Y en ese sentido, hemos ayudado a resolver programas de radio, difusión de la historia de los barrios, mapeo sobre la historia de los barrios. Hemos hecho muchísimas, hemos hecho revistas para difundir en sus aniversarios. La verdad que hemos conocido mucho la historia popular, nos quieren mucho, nos conocen mucho, ¿no? La gente. Y los chicos hemos logrado, ya debemos haber tenido en los 20 años más de 2.000 estudiantes, que vos me dirás, no es mucho, pero 2.000 estudiantes es un montón. Es un Y montón. están desperdigados por todo el país, eso es lo más interesante. Claro, y escúchame, Beatriz, ¿hay algún tipo de publicación de toda esta tarea que ustedes han realizado? Porque la verdad que, qué sé yo, es interesantísimo como para difundir, incluso, digamos, para trabajar en la Escuela de Psicología Social, ¿no? Algunas de estas experiencias que sería fantástico, ¿no? Sí, sería muy lindo. Lo que tenemos nosotros tenemos una web que se llama tlps.com.ar, tenés que poner el AR. Sí. Y ahí en la parte, en una seccioncita, no es muy buena la página, pero hay una sección que se llama publicaciones, donde hay varias cosas que están publicadas, Ajá. donde te las puedo mandar como link si te interesa para que las mires, porque en realidad hemos hecho bastantes cosas. También hemos tenido que estudiar con esta historia del pensar históricamente, que tampoco éramos nosotros los inventores de estas ideas, entonces, sino que estábamos recuperando experiencias llevadas adelante en las universidades, no solo de Argentina, también de América Latina, pero en Argentina experiencias muy importantes, universitarias, que habían realizado esta búsqueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Taller Total de Córdoba, que es un proceso en arquitectura, Sí, sí. muy importante, donde empezaron a tomar necesidades reales dentro de las prácticas formativas de los talleres de arquitectura. Eso fue muy importante y desarrollaron toda una currícula diferente de cómo organizar la carrera. Porque nuestra carrera tiene una parte buena, sería, que es que en la década del 60 se dio un enorme debate de cómo se organizaban las carreras de arquitectura. Y hubo una enorme influencia de la carrera de trabajo social. Las carreras de trabajo social se organizan alrededor de proyectos sociales. Entonces iban enseñándoles a los estudiantes cómo mirarlos y comprenderlos. Y nosotros, en vez de estudiar matemática, física durante un montón de años, sino que empezamos proyectando desde el comienzo. Entonces, el caso de los chicos de primer año, en el segundo cuatrimestre les decimos, aprendamos a proponer. No Claro. digo, no decimos tu proyecto, sino aprendamos a proponer propuestas o a una resolución, a una problemática planteada. Y Ujú. estudiamos entre todos lo que todo el mundo plantea y podemos ver, porque nuestra profesión no tiene una sola solución para algo, puede haber varias. Y en Claro. general tiene que ver con el abordaje de la multidimensionalidad y de la integralidad, eso es lo que tiene que ver. Entonces, nuestro debate formativo es contra la fragmentación, la unilateralidad, ¿no? La arbitrariedad, la innovación per se. Y a veces decimos una práctica profesional con características autistas, ¿viste? No mira Ajá. nada. Claro, claro. Que tiene que ver con esto que vos planteás, a histórico, a social, abstracto, en realidad, ¿no? Es muy interesante. Y esto, digamos, se da vos decís, alumnos de diseño de todas las ramas que hay en arquitectura y urbanismo, ¿verdad?
Y cómo se ve esto, por ejemplo, en diseño de indumentaria. En diseño de indumentaria, en la Villa 31 trabajamos con una cooperativa de mujeres tejedoras Ajá, que hacían ropa tejida. Lo primero que hubo que estudiar los estudiantes de indumentaria es los talles, ajá, porque los talles de las chicas de nuestra facultad son 90, 60, 90, suponete que ese claro. sea el target. Small, Pero en la Villa 31 las señoras comen un montón de harina, tiene que ver con la alimentación y con la forma de moverse físicamente. Por lo tanto, tienen otra contextura física, no solo por alimentación, sino también por razones de que hay mucha población migrante que tiene otras particularidades de su morfología corporal. sí. Entonces, entonces, ¿ves? Eso fue muy significativo. Los pibes se les cambió la cabeza, hubo que estudiar la moldería de vuelta, tuvo que hacer todo de nuevo. Eso fue una cosa muy piola. Y después, en otro lugar, en una cooperativa de Felipe Varela, de Florencio Varela, estudiamos el tema de cómo generaban un kit eh, hecho como con tela Sí. para cuando hubiera inundaciones. Ajá. Cosa de ver si se lo presentaba al gobierno para que el gobierno pudiera financiar ese producto, o sea, ayudábamos a elaborar un producto que le pudieran presentar a las distintas instancias del gobierno, que el gobierno lo pudiera comprar, se los pudiera comprar a la cooperativa. Entonces, suponete un kit donde hubiera sábanas, toallas o alguna cosa por el estilo, cuando la Claro, gente se queda. se queda así. Entonces, ¿cómo hacerlas y cómo armar y tener un kit y cerradito bien armado? Esas son cosas súper interesantes. También los de industrial lo han estudiado. Una vez viajamos al interior y una de las estudiantes empezó a estudiar cómo hacer un tanque de agua comunitario para varias Para personas. varias casas, sí. ¿Ves que son todas, digamos, en nuestra profesión es, a ver, ¿cómo lo digo teóricamente lo más conceptual que pueda? Es una práctica, el proyectar es una práctica social que incide sobre otras prácticas sociales y Ujú. las termina configurando o limitando o potenciando. Para que sean satisfactores sinérgicos, o sea, fértiles, tenés que conocer la sociedad y tenés que estar dispuesto a conocerla. Y Si ahí no, no. desarrollas toda la creatividad que por ahí en otras cátedras se dicen desde el primer día, desarrollar la creatividad. Cuando está planteada la necesidad y lo que no te podés imaginar, esto de, como planteado lo del kit de la inundación, viste, no se me hubiera ocurrido, no sé, pero ahí está, digamos, las personas que saben qué es lo que va a pasar y qué es lo que se necesita, ¿no? Y ahí aparece la creatividad, exactamente, ¿no? No de la nada, del repollo, porque Sí, tiene o que nacer. problematizás o ves con ellos los distintos problemas que aparecen hasta que entre en esa relación entre lo que vos has estudiado, porque se supone que algo has estudiado. ¿Qué es lo que has estudiado aún con todas estas limitaciones? Muchas veces, o debería haberse hecho eso, como tanto la arquitectura como la indumentaria, como la comunicación gráfica, como el cine, como la industria, los objetos, nosotros trabajamos, no trabajamos así, decimos el equiparse humano, la configuración espacial de la sociedad, la comunicación. ¿Ves que no decimos el logotipo, porque esos serían satisfactores? Pero los satisfactores pueden ser impuestos, pueden ser no sinérgicos, por lo tanto no trabajamos con el satisfactor, sino trabajamos con aprender a decir, pensar, sentir, señalar, ubicarse, cobijar, ¿no? Digamos, con ese tipo de necesidades, Claro. no con el objeto. ¿Viste? En ese sentido sería, en vez de estudiar una escuela, sería ¿cómo resolveríamos un espacio formativo debajo de un ombú? ¿No? Claro, Sería un claro. espacio formativo, pero si yo tengo en la cabeza que todo espacio formativo requiere un techo, un baño, tipo escuela de acá, no puedo, tengo que tener la cabeza abierta.
bien claro, abierta. claro. Entonces, bueno, es eso, la verdad estamos súper contentos. Bueno, bárbaro. Ahora, vos me dijiste que viajaste antes de que empezáramos con la entrevista, me estabas comentando que hiciste un viaje, y contame un poco de ese viaje. Bueno, a ver, en América Latina hay una búsqueda compartida por resolver estos problemas que yo te estoy mencionando de los espacios formativos. Hay una red que se llama Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda y Hábitat, que está integrada por 65 espacios formativos de 7 países de América Latina: Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia, México, Brasil, que, eh, que tienen búsquedas parecidas, con sus matices cada uno. Pero entonces, ponele, hay muchas, digamos, comparten que nuestras profesiones, desde lo que se llama el neoliberalismo para acá, son acontextuales, asociales, apolíticas, neutrales, técnico-estéticas, digamos, esa línea. Y entonces luchan en el interior de sus propios espacios formativos y de todos los procesos que se viven en todos esos países, para lograr, digamos, encauzar de otra manera, y discuten adentro de esos lugares. Ujú. Entonces, lo que hacemos es un encuentro. Ya lleva, este año hizo su 29 encuentro, ¿Dónde fue eh, el encuentro? en Natal, Brasil, Ajá. allá arriba en el norte, Sí, 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 en el noroeste, sí. en el noroeste. Entonces, en el noreste, En el noreste. noreste de Brasil, casi cerquita de África. Eso es lo más impresionante, el lugar más cercano de África. Entonces, ahí empieza a aparecer, un enfoque parecido a este, donde yo digo que aparecen cuestiones muy interesantes epistemológicas, porque hay mucha gente que se nutre de la teología de la liberación, Claro, claro. gente que se nutre de Freire, mucha gente que se nutre de un marxismo fértil, digamos, de un materialismo histórico fértil, y tienen muchos puntos en común, eso es lo más interesante de todo. Y han desarrollado experiencias muy, muy interesantes. El año pasado logramos presentarla como red a las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas tiene un espacio que se llama Hábitat. Entonces da premios, pero da premios a objetos. O sea, da premios a una casa de bambú en tal lugar, una salita así. Entonces nosotros dijimos, a ver si nos dan un premio por ser una red formativa. Nos dieron un premio, nos ganamos un premio de las Naciones Unidas. Ya Y que es. entonces tuvimos que hacer toda una investigación alrededor de qué impacto tenía nuestro trabajo de 29 años. Y me acuerdo que nos preguntaron, cuál era nuestra población objetivo, ¿no? ¿Viste? Es una metodología de los formularios. ¿Cuál es su población objetivo? Nosotros dijimos 120 millones de habitantes, todos los que están en la Todo- pobreza latina. Entonces se mataban de risa. Y nos pidieron, para constatar que trabajábamos con las comunidades y que hacíamos todo lo que decíamos, porque les mandamos videos, libros, lo que quiera, porque se ha trabajado con todos los movimientos de América Latina, movimientos de vivienda, los sin tierra de Brasil, los desarraigados en Colombia, los de Paraguay, lo que se te ocurra. Entonces, eh, el- nos pidieron los referentes, los nombres de los referentes, y Claro. entonces toda la gente iba contando cosas. También le dimos, uno de los referentes era una compañera que trabaja con Paula Boldrini en Tucumán, ¿viste? Donde está en la Sí, maestría que sí, ustedes están sí. haciendo allá. Bueno, porque ella también integra la red con sus espacios formativos en Tucumán. Entonces, esa es una experiencia hermosa, hermosa. Ver el esfuerzo y ver los estudiantes lo que descubren, eso es lo más maravilloso de todo, digamos. El entusiasmo de los chicos más chicos, porque de los que Claro. están empezando, porque los demás estamos medio grandes ya. Y la confluencia de concepciones epistemológicas. Los de México trabajan, bueno, y conocer a su vez los trabajos populares de la región, Claro. barrios enteros hechos por autogestión. No, no te imaginas, yo puedo estar hablando 100 años acá.
toda la Mirá. experiencia que quiera. No, Estoy intentando hacerlo general, pero es muy impresionante. Y después, estos procesos que yo conté de acá, los de Argentina, desencadenaron en el año 10 una red también que se llama de arquitectura comunitaria. Esa red de arquitectura comunitaria ya no es de espacios formativos, es de jóvenes estudiantes recibidos ajá. que empiezan a trabajar con las diferentes posibilidades, sea por autogestión, o sea porque entran a alguna cosa estatal o porque consiguen los plazos o se meten en los proyectos que plantean los gobiernos. Entonces se hizo también un enorme, dábamos por él, sexto encuentro de arquitectura comunitaria, que hay encuentros latinoamericanos y encuentros nacionales, porque entonces se hace cada 2 años los latinoamericanos, donde se pasa revista a ver qué está pasando, y en el intercalado cada uno en su nación hace uno. Entonces han hecho en Argentina, han hecho en Brasil, han hecho en México. Y entonces van juntando todas las cátedras, que a la vez van juntando espacios que entran desde diferentes concepciones. Por ejemplo, a algunos les parece que para abordar el problema hay que resolver unas técnicas sencillas y económicas, Ujú. técnicas. Otros consideran que no, que el problema es gestión, cómo Ujú. resolver la gestión con la población. Bueno, y otros que lo hacen más integral. Pero ahora están también todos los que trabajan con el urbanismo feminista o el enfoque de género de la resolución de la problemática del proyecto. O sea que Ay, ¿cómo es se va. eso? ¿Cómo es eso? Porque eso me sorprende. ¿Qué cosa? Desconozco. Por eso. ¿Qué Esto con cosa? la problemática de género, digamos, el tema de lo proyectual y la El problemática de urbanismo feminista. Y bueno, género. se estudia cómo se expresa en la espacialidad humana el patriarcado. Ajá. Entonces, un ejemplo, las tareas de cuidado, que debes conocer esa parte, las tareas de Sí. cuidado que se han desarrollado, esas cosas y esas infraestructuras, ¿qué es lo que está pasando? Vos tenés una ciudad organizada para los que pueden salir de la casa, cuando se levantan, desayunan y salen a trabajar y después vuelven. Pero eso en general son los varones, en general son los varones. Pero las mujeres salen y llevan a los chicos a la escuela, compran la comida, la dejan acá, arman todo un sistema. Entonces, los recorridos que desarrollan las mujeres hasta poder llegar a su trabajo, si es que trabajan, no tienen nada que ver con el de los varones, pero la accesibilidad, la comunicación, los transportes están resueltos para la otra rutina, no para esta. Mirá qué interesante. Entonces, ¿cómo organizás en las ciudades y en los barrios y en cada escala más chiquitita para que las tareas, lo que implican las tareas de cuidado, sea de niñeces, sea de adultos mayores o sea de discapacitados, o la misma de uno mismo, pueda ser no una carga fatigosa para las personas que las hacen, que se les agrega una problemática en su vida cotidiana? Entonces, obliga a estudiar mucho la vida cotidiana de las mujeres. Las mujeres. Es re interesante y, digamos, para nosotros, digamos, este público que en general entiendo que va a ver estas entrevistas, es totalmente novedoso. Así que yo estoy re contenta de haber de esta charla con vos, porque abre un mundo además apasionante. Es Es realmente. apasionante, es apasionante. Y ahora nosotros estamos trabajando a raíz de un programa que se armó en la Secretaría de Integración Sociourbana, que algunas organizaciones sociales les propusieron que compraran ¿Esto suelo, en la ciudad, Beatriz, o en no, Nación? acá en Nación, Ujú. la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación, está en el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, Destinó un programa para comprar suelo para hacer barrios con lotes, se llaman lotes con servicio, o sea, compran terreno, se arma el loteo, se pone agua, luz y cloaca, y eso entonces la gente tiene tierra, eso deriva de la ocupación de Guernica del 2020, que puso muy en evidencia que la situación era dramática y que además habían hecho ya un relevamiento de barrios populares por el cual
hay como 5.700 barrios en toda la Argentina, eso lo debes haber oído. Sí, sí, sí. Entonces, este programa plantea, bueno, bárbaro, se trabaja, es un trabajo que se hace movimiento de suelo, apertura de calles, instalación pero después hay que proyectar las casas. Entonces estamos con familias que en su vida pensaron, primero, que iban a tener suelo, segundo, que iba a alguien preguntarles o darles ayuda para proyectar la casa. Entonces estamos desarrollando talleres de proyecto de las viviendas con familias que viven digamos, deben vivir en una pieza. Entonces vos decís, pues, ¿cómo hacemos para que también haya un proyecto? ¿Viste esto de planificar la esperanza? Me Sí, volvía. total. Entonces, decir, no importa si ahora puedo hacer una casilla de 3x3, pero que ahora en el terreno tengamos un plan, cosa de que lo que yo ponga ahora sirva para mañana y sume y sume y sume, sume, aunque se nos caiga la Argentina. Entonces, en ese sentido también el desarrollo de trabajar esos proyectos es precioso, Betty. Pero es precioso, pero y además esto que nosotros decimos proyectar es proyectarse, es verse en el futuro, ¿no? Entonces, esto que vos decís, estas personas que nunca imaginaron que iban a tener un suelo, es decir, dónde estar asentados sería, ¿no? Y después pensar cómo van a construir la casa y cómo van y cómo se puede agrandar es maravilloso porque Maravilloso. es esto, es poder tener, ¿cómo puedo decir? En un momento tan difícil que estamos atravesando, tener algo de dónde agarrarse, de dónde sostenerse para pensar y verse en el futuro, ¿no? Y pensar en que los hijos van a tener un lugar. No, es extraordinario. ¿Y esto dónde se está desarrollando? En qué? Es el que nosotros estamos haciendo, hay 85 en toda la Argentina, no sé cuántos están avanzando. El Ajá, que nosotros estamos haciendo, nosotros hacemos dos. Uno en Moreno, en el cuartel quinto, sí, y otro en la misma localidad de Guernica, del otro lado de cuando fue la ocupación, ajá, de otra ajá, tierra, o sea que es lejísimo. Pero vamos haciendo eso. Y después, lo otro que desarrollamos, que también es muy importante, es que acá en la ciudad, en medio de la crisis del 2000-2001, se lograron la pobreza dispersa, o sea, los que viven en conventillos, hoteles, sí, eh, toda esa gente, en el año 2000-2001 organizaron una lucha muy grande que se logró que la tomara el gobierno y elaboraron una ley que se llamaba Ley 341 de construcción autogestiva de viviendas por cooperativas. Entonces, se han construido, después cuando vino el macrismo entró a financiar el programa, pero llegaron a comprar 120 terrenos y hay 50 edificios en la ciudad, en zonas centrales, construidos donde hay más de 1.000 departamentos construidos por cooperativas. En muchos casos con proyectos, con arquitectos proyectando con las familias, edificios, ya no casitas. Nosotros hicimos con un financiamiento que conseguimos de la Secretaría de Investigación de la universidad, hicimos un catálogo de esos proyectos, te lo voy a mandar. También ujú, está en nuestra página, en el sectorcito que dice publicaciones. ajá. Y, y por lo tanto, charlar con toda esa gente, ayer se presentó por tercera vez en el Congreso Nacional que se trate esta ley para que se instale nacionalmente, no que se apruebe solo en la ciudad. Y entonces, sino que lo puedan hacer en distintas ciudades de la Argentina. Ya algo han hecho localmente en Ushuaia, en San Martín de los Andes y en Rosario. Son los tres lugares donde han podido, a nivel local, que les avalen un programa parecido. Pero se está peleando porque haya uno nacional, de Claro. forma tal de que permita esa forma de proyecto donde el Estado paga suelo, dinero para materiales y mano de obra y dinero para los técnicos. Porque el problema es que la mayoría de los programas cortaron a los técnicos, entonces todo el mundo muchas veces proyecta sin nadie. Entonces, el Claro. otro día estábamos proyectando las viviendas que te conté, una señora decía, nunca pensé que alguien me iba a explicar dónde había que poner las puertas, dónde había que poner las ventanas, cómo poner el tanque de agua. O sea, nada de lujo. Sí, sí.
cómo hacer para que haya ventilación e iluminación en la casa, cómo lo hago para crecer que no me quede encerrado el baño. Claro, Bueno, y muy lindo. pero además fundamental en este momento, ojalá se pueda aprobar a nivel nacional y se pueda implementar, porque una cosa es que se apruebe y otra cosa es que se implemente con el déficit habitacional que hay, espantoso, realmente, ¿no? Quiero decir que para entusiasmar a los que pueden estudiar psicología social, creo que por lo pronto para mí ha significado una reconfiguración total, total de la matriz con la que se me formó en la profesión, otro trabajo, otras Claro, valoraciones, otras relaciones, otros vínculos. Eso para mí ha sido sumamente importante. Y en ese sentido también muchas veces, no conté esa parte, cuando yo fui secretaria de extensión de la facultad hicimos un convenio con la escuela y claro. vinieron a dar clase varios docentes de ustedes, nos han dado Sí, clase a nosotros. Toda esa historia inicial que yo te cuento la daba Guillermo Volkin, Jorge Carrizo, Claudio daba Spiegel, Claudio eh, Spiegel. he ido yo también a dar algunas clases ahí y ¿De además he acuerdo? trabajado con grupo operativo, ¿te acordás? Exactamente, eso iba a decir, que vinieron con grupo operativo y ustedes venían de observadores y coordinadores. Claro, Eso fue también muy importante porque después cuando yo ya dejé de ser secretaria y eso se lo debilitan, digamos, nosotros aprendimos ahí cómo hacerlo, porque las mirábamos a ustedes. O sea que es muy importante también vuestro papel, porque nosotros, bueno, teníamos no sé si lo estaremos haciendo bien, pero teníamos la seguramente. disposición de hacerlo, pero ponele que es un campo de trabajo extraordinario para ustedes. Claro, claro. Bueno, yo te agradezco un montón, Beatriz, que nos hayas dado estos minutos y además que hayas transmitido todo un aspecto que desconocemos y además como vos lo transmitís con tanta pasión, realmente es muy, muy, muy incentivante. No sé si es la palabra correcta, pero sí, decime. Falta la última pregunta que me hiciste. Claro, porque queríamos también ver qué significa algo que leí en tu página, que es el extractivismo urbano, y que vos lo referís, digamos, en este caso a Costa Salguero y a Punta Carrasco, en la problemática de la ciudad de Buenos Aires, digamos. A ver, el extractivismo sabemos qué es, digamos, porque una cosa es extraer algo y otra cosa es extractivismo. El extractivismo sojero es el agotamiento de los campos para producir y exportar. O el extractivismo minero es también liquidar la montaña a precio vil, digamos, y en condiciones sin respeto de la naturaleza. Todo eso se entiende. O extractivismo pesquero, agotar los mares. ¿Cómo sería eso en las ciudades? Esa es la noción diferente. O que se integra. Entonces, en las ciudades las cosas adquieren valor por su localización, por lo que está alrededor de ellas. Si yo estoy en un terreno donde no hay subte, no hay asfalto, no hay agua, ese terreno vale un valor. Pero si el gobierno o el Estado empieza a poner subte, agua, cloaca, ese terreno sube valor. Es de lo más parasitario esa obtención de renta, porque yo no hice nada, me quedé sentada así. A eso se le llaman viviendas ociosas, terrenos en engorde, así que se los deja en espera, que se vaya cambiando el entorno y eso sube valor por sí mismo. Entonces vos compraste algo por un precio hace años, unos años, y ahora eso cuesta otra cosa. Ese tipo de cosas se ha acentuado en forma brutal en los últimos décadas. En primer lugar, el gobierno de la ciudad plantea digamos, aumentó, viste que ahora hay unas campañas que son contra el código urbanístico, no sé si las has Sí, visto por ahí. sí, sí, Bueno, sí. ¿por qué? Porque en el año 18 aprobó un código, un código de edificación y un código urbanístico, por el cual aumentó la constructibilidad por lote. Eso quiere decir, si en Para tal arriba. lote, para arriba, si se podía construir 3 veces, ahora se puede construir 7, digamos. En consecuencia, vos tenés la ciudad entera demoliéndose, sobre todo en las zonas
de mayor valor adquisitivo del suelo. Claro. Y entonces empieza a haber a eso se llama extraer renta de ese territorio, lo más que se puede, sin tener en cuenta las necesidades de los que están en ese territorio. Claro. Entonces, por ejemplo, hace rato ya se está viviendo un proceso que sería así. Por eso, otra vez vuelvo a la psicología social, comprender los procesos sociourbanos y sociohistóricos en los que uno está inmerso. Entonces, ¿cómo sería en este caso? En este caso la situación sería así. En la ciudad, cuando vos empezás a construir edificios de alta renta en distintos barrios, los barrios se encarecen. En consecuencia, empiezan a hacerle muy difícil continuar ahí a la población anterior. Y empieza un proceso de expulsión, eso se llama gentrificación, Sí. expulsión de la población de esos barrios a barrios más baratos. Ese proceso, a su vez, se genera lo siguiente: en el área metropolitana, alrededor, tenemos los barrios cerrados, que están en las zonas donde históricamente estaban los pobres, los loteos populares. Claro. Disputan el loteo popular con la población, la tierra con los loteos populares. Tenemos 50.000 hectáreas de barrios cerrados en el área metropolitana. La ciudad tiene 20.000 hectáreas, para que te des una idea de relación. Hay casi 2 ciudades y media de barrios cerrados. O sea, más tierra para menos gente. Eso Exacto. va indicando que si vos tenés que dentro de la ciudad se va expulsando la gente porque vas encareciendo zonas, ¿no? Por fragmentos y aumentando la desigualdad en el interior de la ciudad, y la gente se va expulsando. Y la gente que está no puede irse a los lotes porque se los está expulsando de las viejas tierras que eran posibles de o comprar o ocupar o lo que fuera, digamos, en el área metropolitana. Entonces vos tenés que las villas se triplican, o sea, empieza un proceso de densificación de la precariedad, que son los 5 pisos de la Villa 31, los 5 pisos de la Villa 20, todo así. Y en los lotes populares de la periferia empieza a ver, está la casa de la mamá, la casa del hijo, la casa de la hija, así una piecita, otra piecita, otra piecita. O sea, se te empieza a densificar el loteo en los propios lotes. Eso genera un problema enorme de infraestructura, de hacinamiento, de todo lo que te estuve contando de la arquitectura. Si a eso le sumás que empezó a haber venta terrible de la tierra y los bienes públicos en la ciudad, y a la vez que se construye, que la construcción en sí misma, en vez de ser algo que resuelve necesidades, que es lo que estamos conversando, sino que es una cosa para obtener ganancia, lo que hacen Claro. nosotros es construyen cajas fuertes. Entonces, en vez de construir edificios, y para no tener la plata en una caja fuerte, la construyen un edificio y lo dejan vacío. Son los Entonces, famosos desarrolladores. 350.000 espacios vacíos en la ciudad, donde unos están en Puerto Madero, hay mucho edificio que está hecho como inversión. A veces la Claro. inversión es de acá, a veces la inversión suele ser de la renta de otros procesos, como la soja, Sí. o a veces es extranjera, Sí. Y a veces lavado de dinero, ¿no? lavado de dinero. Entonces, y tenés que en el caso de Costa Salguero o del barrio de La Boca, que están por hacer ahí también, ¿no? La Dubái Argentina, están por hacer ahí en Ah. es otra audiencia que tenés que poder ver, también estamos discutiendo, en, la, en el viejo campo deportivo de Boca. En la Bueno, ciudad entonces, deportiva, lo que era la ciudad deportiva. en la ciudad deportiva de Boca. Entonces, ahí eso es lo que es extractivismo urbano, es articular la industria de la construcción con la obtención de rentas, con la venta de tierras públicas, con las normativas favorables para eso, y entonces eso no tiene para nada en cuenta ni la gente que vive, ni las necesidades de ese barrio, mucho menos las tareas de cuidado que estuvimos hablando antes. Ajá. Y me falta decir algo más. En ese proceso, el gobierno de Larreta resolvió intervenir sobre una serie de villas, que son Rodrigo Bueno, la de Chacarita, la de la Villa 20,
y hoy me falta una más, al lado de la La reserva. reserva ecológica, la de Chacarita es la de Fraga, ¿verdad? Sí, y la de la Villa 20. Entonces, ¿por qué? Porque al lado de la Villa 20 estaban por hacer la Villa Olímpica, la Ah, hicieron. sí, la hicieron. En la Rodrigo Bueno están por hacer el barrio este de la Dubái Argentina, y en Fraga necesitaban conectar las dos calles para poder supuestamente mejorar la... Se apropiaban de parte de las tierras ferroviarias, de este lado de Sí, Chacarita. sí. Entonces, en esos procesos también se desarrollaron, nosotros hemos participado en eso, procesos de reurbanización de villa, también lo hicieron en la 31. Entonces, eso es, te lo cuento otro día, hay publicaciones que hemos escrito sobre eso. Bueno, bueno, es para seguir charlando. Podemos hacer varias entrevistas. Bueno, te agradezco un montón, Beatriz. Bueno, Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco mucho a todos. Te digo que yo hoy miraba en mi biblioteca todo, tengo un estante completo de ustedes.